Josué, capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Mire lo que dice. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas o que hagas también. Amén. Nunca se apartará, dice, mire, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria al Señor. Fueron palabras, hermanos, de nuestro Señor, que habló a Josué. Como dice aquí la palabra de Dios, Josué era el siervo de Moisés. Amén. Fíjense que siempre estos grandes hombres de Dios, hermanos, tenían un siervo. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, de Elías. Gloria al Señor. ¿Quién le seguía? ¿Quién era su siervo? Amén. Eliseo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, y estos siervos, hermanos, de estos personajes, servían al siervo de Dios y eran los que le sucedían a ellos. Amén. En el caso de Josué, era siervo de Moisés, murió Moisés y Josué le sucedió. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Moisés, dice la Biblia, había muerto, entonces ya le tocaba seguir, hermano, el camino a Josué. Seguir adelante, hermano, con el pueblo, liderizando al pueblo, le tocaba ya a él. Pero fíjese, hermano, que cuando él toma ya esa responsabilidad de liderazgo, de seguir, hermano, con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, amén, viene Dios, hermano, el Señor, y le habla y le dice, ¿no es cierto? Mire, le dice cosas, ¿no es cierto?, que él iba a llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Tú repartirás, le dice, ¿no es cierto?, al pueblo la tierra. Pero entre todas estas cosas que el Señor le dice, hermano, algo que yo quiero resaltar en esta mañana, amén. Y fíjese, hermanos, y es esta palabra que comienza en el versículo 6. Dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. No voy a entrar, hermanos, en detalles sobre esta historia. Amén. Gloria a Dios. Pero solamente quiero tocar un punto, hermanos, donde dice: mire, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7 otra vez dice: mire, solamente esfuérzate, amén, para cuidar, dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, aquí hay algo fundamental, aquí hay algo elemental e importante, hermanos, en esta historia. Cuando nosotros leemos esta historia, hermanos, todos queremos ser, hermanos, como Josué.
Amén. Yo quiero ser un líder como Josué. Amén. Yo quiero seguir, hermano, ahí, ¿no es cierto?, como Josué. Pero hay algo importante, hermanos, como le decía en esta historia. Mire, y es lo que le dice el Señor en el versículo 7 a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Fíjense, y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer, amén, de hacer, mire, conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén. Ese es el punto más importante, hermano, de esta historia. Solamente que te esfuerces. ¿En qué, hermano? En hacer. Amén. En hacer, en cumplir la ley. O sea, cumplir la palabra de Dios. Hermanos, muchos, yo les decía, quieren ser como Josué. Muchos quieren identificarse con las promesas de esta historia, porque hay promesas hermosas. Amén. Pero yo una vez les decía, normalmente el cristiano solo quiere las promesas y no mira, ¿no es cierto?, las condiciones. No mira, hermano, lo que el Señor primero te dice para que puedas hacer acreedor de las promesas. Fíjese, aquí el asunto es que este hombre, Josué, tenía que esforzarse, hermano. Amén. Él no tenía que esforzarse para pelear contra su adversario. Él no tenía que esforzarse, hermano, para ganar batallas. Amén. Él lo único que tenía que esforzarse, hermano, era para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la ley de Dios, para guardar la ley de Dios. En eso era que tenía que esforzarse. Hermanos, cuando nosotros hacemos aquello, cuando nosotros nos esforzamos, hermanos, en guardar la palabra de Dios, todo lo demás, hermanos, el Señor lo hace. Amén. Todos los problemas que usted tenga, hermanos, el Señor los resuelve. Todas las necesidades que usted necesite, hermanos, el Señor se las provee. Amén. Pero solamente esfuérzate. No te esfuerces en ganar una batalla. No te esfuerces en adquirir algo. No te esfuerces en conquistar algo. Esfuérzate en guardar la palabra de Dios. Porque si no te esfuerzas en guardar la palabra de Dios, todo lo demás va a ser en vano. No vas a lograrlo. Amén. Entonces yo le decía, hermano, lo importante, lo fundamental es esto, hermano, el esforzarnos. Aleluya, gloria a Dios. Y mire lo que dice, ¿no es cierto?, el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, dice, que de día y de noche meditarás en él. Amén. Qué fanático, ¿no es cierto? Amén. Qué fanatismo, ¿no es cierto? Amén. Hermanos, cuando nosotros nos ven, ¿no es cierto?, en la iglesia, cantando, orando, ayunando, ¿no es cierto? Hay iglesias que tienen culto todos los días y mucha gente los critica, estos son unos fanáticos, ¿no es cierto? Amén. Y mire lo que le dice el Señor a Josué. Aleluya. Amén. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. ¿Cuándo? Nunca. Amén. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Saben qué, hermanos? Los profetas que existieron en los tiempos bíblicos, hermano, todos aquellos tenían una frase que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Ellos siempre vivían en la presencia del Señor. Ellos, hermano, bueno, para ellos su trabajo era ser profeta. Ellos, hermanos, no trabajaban otra cosa, sino eran profetas. ¿Y qué significaba eso, hermano? ¿Qué implicaba ser profeta o qué implica ser profeta? Estar, hermanos, de día y de noche en la presencia del Señor. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche, hermano. Los profetas, hermanos, de antes, ellos vivían las 24 horas del día, hermano, estaban en la presencia del Señor, estaban conectados, hermanos, al Señor. Amén. Y eso es lo que le dice el Señor a Josué: de día y de noche meditarás en ella. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo, hermano? De día y de noche. Amén. No solamente el domingo, ¿no es cierto? O no solamente cuando hay culto, ¿no es cierto? O no solamente cuando hay misa. Amén. Porque cuántas personas cristianas, ¿no es cierto?, también se acuerdan solamente del Señor el día domingo en la misa, ¿no es cierto? Son cristianos. Amén, porque creen en Cristo.
Aleluya. Pero solo se acuerdan, hermanos, un día a la semana. Amén. Entonces, pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? De día y de noche. Esto, como le decía, esto suena a fanatismo, ¿no es cierto? Pero mire, hermano, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que la palabra de Dios more en nosotros, viva en nosotros, viva en nuestros pensamientos, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando la palabra de Dios, mire, fíjese, es cuando la ley de Dios, porque fíjese, la palabra de Dios, hermano, es leyes, amén, son normas, son estatutos, son principios, son ordenanza, amén, aleluya, gloria a Dios. Todo eso es lo que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos que esa palabra more en nosotros, hermanos, entonces la palabra de Dios nos va a librar de muchos males, amén, nos va a librar de muchos males, gloria a Dios. Hermano, yo siempre le he contado esto de Eliseo, y yo siempre lo molesto a él cuando estamos por la calle, cuando veo un montón de ripio, le digo, mira Eliseo, llevemos ripio, y él se molesta. Una vez estábamos pasando por aquí, había un montón de ripio ahí, y yo le dije, me paré, de adrede lo hice, me paré y le dije, Eliseo, mira aquí hay ripio, vamos a traer los baldes para llevar a la casa. Y él se enojó, y él me dijo, papá, me dijo, eso es robar, me dijo, no ve que ellos lo traen y lo meten, me dice, así bravo. Y siempre lo estoy molestando, ¿no? A veces cuando vamos por la calle y estamos yendo por la carretera, hermanos, hay un montón de ripio ahorita que están trabajando la máquina, ¿no es cierto? Y ayer le digo a Eliseo, mira Eliseo, allá tu ripio. ¿Y sabe qué me respondió? Amén. Papá, ¿qué irá a decir el Señor, no? Amén. ¿Qué irá a decir el Señor? Imagínense. ¿Por qué, hermano? Porque Él sabe que robar es malo. Amén. Y Él sabe, hermano, que si nosotros robamos, ¿qué irá a decir el Señor? Amén. Tiene un niño de 5 años, sabe eso, se da cuenta de eso. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos que la palabra de Dios, la ley de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios moren, hermanos, en nosotros, entonces eso nos libra, hermanos, de hacer cosas malas que a Dios no agrada y que tienen consecuencias, hermanos, sobre nosotros y contra nosotros. Amén. Porque cuando nosotros hacemos lo malo, hermanos, las consecuencias vienen contra nosotros, los males vienen contra nosotros, y no son castigo, hermano, no son castigo, sino que, hermano, es consecuencia de la desobediencia. Amén. Entonces, por eso que es importante, hermanos, guardar, retener la palabra de Dios. Mire, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Por qué? Porque nosotros, donde caminemos, donde vayamos, donde estemos, hermano, siempre va a haber y existir la tentación, siempre va a existir las cosas malas, hermano. Amén. Pero si la palabra de Dios, la ley de Dios, hermano, está en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces esa ley, esa palabra de Dios, hermano, nos va a advertir, ¿eh?, de que esas cosas son malas y traen consecuencias negativas para nuestras vidas. Por eso, hermanos, el Señor le dice a Josué, solamente que te esfuerces, amén, en guardar mi palabra, en guardar los mandamientos que Moisés te mandó. Solamente que te esfuerces, amén. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué le dice que te esfuerces? Hermanos, ¿quién necesita esforzarse? Amén. ¿Quién necesita esforzarse? Yo le pongo un ejemplo. Si yo pongo una pesa, por decir así, de 10 kilos ahí, amén, cualquier persona adulta, ¿no es cierto?, viene y la levanta sin ningún esfuerzo. Amén. Porque un hombre normalmente se hace 50 kilos, ¿no es cierto? Hay otros que se levantan 80 kilos, ¿no es cierto? Bueno, hay también que se levantan 200 kilos. Imagínense, hombre fuerte. Entonces, hay una pesa 10 kilos, viene y la levanta sin ningún esfuerzo. Pero un niño de 10 años, para alzar esa pesa de 10 kilos, se va a esforzar. Amén. Entonces, ¿quién necesita, hermano, esforzarse? Amén. El que no tiene fuerza. El que tiene fuerza, hermano, no necesita esforzarse. Amén. Es fácil, ¿no es cierto? Pero fíjese aquí la palabra, hermano, es esforzarse. Esfuérzate. ¿Por qué el Señor le dice a Josué, esfuérzate?
Porque sabe que, hermano, el Señor sabía que Josué tenía poca fuerza. Sabía que Josué no tenía fuerza. Amén. Y sabe que, hermanos, yo le he dicho, según los estudiosos bíblicos, los eruditos, hermanos, según dice que en esta palabra, esfuérzate, se encuentra más de 300 veces en la Biblia. Amén. O sea que en toda la Biblia, hermano, hay más de 300 veces esta palabra que dice esfuérzate, esfuérzate. Dios nos dice, hermano, esfuérzate, esfuérzate. ¿Y por qué, hermano, nos dice y nos llama, hermano, a que nosotros nos esforcemos? Porque Él sabe que no tenemos fuerza. Amén. Si tuviéramos fuerza, hermanos, si el mundo tuviera fuerza, amén, estoy hablando de la fuerza espiritual, todo el mundo estuviera leyendo la Biblia. Amén. Si el mundo tuviera fuerza, hermano, todo el mundo estuviera orando de rodillas delante de la presencia del Señor. Amén. Si el mundo tuviera fuerza, hermano, todo el mundo estaría en la presencia de Dios. Pero no pueden, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza. Amén. Porque hay algo, hermano, que los hace negar o los hace, hermano, retroceder cuando ellos quieren ir a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Hay una fuerza negativa, hermano, mucho más fuerte que el ser humano, que hace, hermano, que el ser humano no lea la Biblia. Amén. ¿Cuántas personas en el mundo quisieran leer la Biblia, hermano, y no la pueden leer? Pero ellos quieren leerla, pero no la pueden, hermano, porque hay una fuerza negativa que lo arrastra hacia atrás. ¿Cuántas personas quieren leer la Biblia, hermano, y agarran su Biblia en la noche, comienzan a leer, leen un versículo y se duermen? No pueden leer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior, hermanos, a ellos mismos, que les impide, hermano, buscar al Señor, les impide acercarse al Señor. Amén. Por eso, hermano, el Señor le dice a Josué, esfuérzate. Y por eso el Señor nos dice, esfuérzate, porque el Señor sabe que nosotros tenemos poca fuerza. El Señor sabe, hermano, que quizás otros no tengan fuerza ninguna. Amén. El Señor sabe, hermano, que necesitamos esforzarnos. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, mire, que desde los días de Juan el Bautista hasta estos días, dice la palabra del Señor, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos, o en otras palabras, los valientes, son los que los arrebatan, hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Mire, la vida cristiana, yo le decía, no es fácil. Es una vida de esfuerzo. Es una vida que tenemos que esforzarnos, hermano. ¿Cuántas personas, miren, para venir hoy día al culto se han esforzado? Amén. ¿Cuántos se han levantado de dormir o se han despertado de dormir y pensando, ahora es domingo, hay culto, no sé si voy o no voy, o mejor me quedo en mi cama, ¿no es cierto? O mejor me voy a pasear, ¿no es cierto? O mejor me voy a descansar. ¿Cuántas personas, hermanos, se han esforzado para venir a la iglesia? Amén. Hermanos, es un esfuerzo, hay que esforzarse. Amén. Bendito sea el Señor. Hay una historia, hermano, que siempre nosotros hemos compartido y hemos hablado de la historia de Gedeón. No sé cuántos han escuchado la historia de Gedeón. Amén. Ahí en Jueces, capítulo 6, ¿no es cierto? Dice la Biblia que el pueblo de Israel, dice, volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Amén. Y dice que el Señor los entregó a sus adversarios, a sus enemigos, a los amalecitas. Amén. Y con otras 4 naciones más, hermanos, venían y saqueaban el pueblo de Israel. Todo lo que ellos trabajaban, todo lo que ellos sembraban, hermanos, eran 4 naciones numerosas, hermanos, que venían contra el pueblo de Israel, lo atacaban, lo amedrentaban, lo asustaban. Amén. Y ellos se escondían, dice, entre las cavernas, hermanos, ahí cuando venían sus adversarios. Imagínense, hermano, ¿por qué ellos huían? ¿Por qué ellos se escondían de sus adversarios, de sus enemigos? Y permitían, mire, que sus enemigos se le quiten todo lo que ellos habían sembrado, todo lo que ellos habían producido, hermano, se lo llevaban. Y ellos lo que hacían era esconderse, hermanos. Amén. ¿Por qué hacían eso? Porque tenían miedo. Le tenían miedo, hermano, a sus enemigos.
Y dice que cuando los enemigos se iban, ya ellos salían, hermanos, mire, a recoger, amén, las migajas que sus enemigos, sus adversarios habían tumbado, hermanos, en el camino. Amén. Pero yo quiero decir una cosa, hermano. No todo el pueblo salía a recoger, hermano. Amén. Mire, el pueblo de Israel, imagínense, dése cuenta. El pueblo de Israel, cuando venían sus enemigos, ellos se escondían en las cuevas ahí, ¿no es cierto? Escondidos, asustados, con miedo. Amén. Y cuando ellos ya se iban, entonces ya salían. Iban saliendo con miedo, ¿no es cierto? De a poquito, espiando. Ya se fueron. Parece que ya se fueron. Vamos, pero con miedo. Amén. Por eso yo le digo, hermano, que no todo el pueblo salía. No vaya a pensar usted que ya se fueron los amalecitas, sacamos, vengan todos que ya se fueron. No, hermano. Ellos salían con miedo. Y sabe que, hermanos, pocos eran los que salían. No eran todos los que salían. Pero ¿sabe quién eran los que salían, hermanos, a recoger aquel poquito que habían tumbado sus adversarios? Eran los valientes. Amén. Los valientes, hermano. Los esforzados. Amén. Aleluya. El valiente, hermano, no es porque nació valiente. Amén. Ningún niño nace valiente, hermano. Amén. Usted, todo niño que mira, lo asusta y se asusta el niño, ¿no es cierto? Y quedan traumados muchas veces, ¿no es cierto? El valiente no nace valiente, hermano. El valiente se hace valiente. Amén. Y mire, hermanos, esta gente ahí era gente temerosa, sin fuerza, pero había personas, hermanos, esforzadas. Y entre ellos era Gedeón. Gedeón era uno de los esforzados. Salía quizás con temor, pero yo voy a salir porque necesito comer. Amén. Gloria a Dios. Hay otros hermanos que con hambre, ¿no es cierto? No importa, me muero aquí de hambre, pero no salgo. Imagínense. ¿Ah? Pero ahí había, hermanos, gente. Entre ellos estaba Gedeón. Yo voy a salir porque tengo hambre. Voy a ir a buscar comida para mi familia. Y salí, hermano, quizás temeroso, pero estaba esforzándose, hermano. Amén. Dice la Biblia, hermano, que él estaba recogiendo ahí un poco del trigo, hermano. Estaba ahí seleccionando el trigo cuando vino un ángel de Jehová. Amén. Y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, le dice. Amén. ¿Por qué le dice, hermano, esforzado? Porque el ángel sabía que este Gedeón, hermano, había hecho un esfuerzo, amén, para salir y perder el miedo, el temor a sus adversarios, a sus enemigos, hermano, para buscar y obtener lo que él necesitaba. Amén. Bendito es el Señor. Por eso el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, yo les decía, el Señor sabe que nosotros no tenemos muchas fuerzas. Amén. Pero el Señor nos llama, hermano, a la reflexión, a que nos esforcemos. Amén. Yo le decía, el que se esfuerza es el que no tiene fuerza. Amén. El que tiene fuerza no necesita esforzarse. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón, hermanos? Amén. Hermanos, perdón, de Sansón. Amén. Sansón. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón? Sansón, hermano, ustedes saben, fue uno de los hombres, según la Biblia, hermano, de los más fuertes del mundo, de los más forzudos, hermano. Imagínense, hermano, él se peleaba con 200 hombres, hermano, y los vencía. Imagínense la fuerza que él tenía. Amén. Y él era un hombre, hermano, que no se esforzaba. Amén. Imagínense, en una ocasión arranca una puerta de una ciudad enorme, hermano. Esa puerta, me imagino, unos 10 metros de alto. Puertas de ciudades, imagínense, amuralladas. Quizás, hermanos, unos 30, 40 metros de ancho esas puertas. Y Sansón, hermano, se va y agarra esa puerta y la arranca, hermano, y se la lleva. Amén. Él era un hombre sumamente forzudo, hermano. No necesitaba esforzarse para nada. Amén. En una ocasión, hermano, luchó contra un león, hermano, y lo deshizo al león. Amén. Él tenía harta fuerza. No necesitaba esforzarse. Amén. Y sabe que, hermanos, también tenía fuerza contra el pecado. Él pensaba tener, es cierto. Hermanos, él creía que como era forzudo en todas las cosas, hermano, y no necesitaba esforzarse para nada,
también creía que era fuerzudo contra el pecado. Amén. Porque aquí está el detalle, hermanos. Nosotros necesitamos esforzarnos en contra del pecado. Nosotros necesitamos pelear, luchar, esforzarnos, hermanos, en dejar el pecado. Sansón tenía mucha fuerza y también él pensó tener fuerza contra el pecado. Y comenzó a jugar, hermano, con la tentación. Amén. Y mire, él tenía un mandamiento de parte de Dios que él no tenía que juntarse, meterse o casarse con una mujer que no sea sino del pueblo de Israel. Amén. Pero sin embargo, hermano, viene Dalila, una filistea que no era del pueblo de Israel, y él comienza a jugar con ella, al amorío, ¿no es cierto? Ahí comienza a jugar, hermano, con la tentación. Él sabía que no tenía que meterse con esa mujer, pero él decía: tengo fuerza, tengo harta fuerza, así que voy a jugar un ratito y de ahí me aparto. Amén. Hermanos, hay muchas personas que piensan tener mucha fuerza contra el pecado, pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que reconocer que tenemos pocas fuerzas. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que no tenemos fuerza, hermano, contra el pecado. Si yo no peco, hermano, no es porque no soy forzuda contra el pecado. Si yo no peco, hermano, es porque Dios está en mi corazón, en mi vida, y su palabra y su ley mora en mí. Amén. Pero eso no quiere decir que soy forzudo contra el pecado. No, el pecado no me hace nada. No, hermano. Amén. La tentación es todo el tiempo. La tentación, hermano, uno tiene que estar luchando, peleando contra la tentación. Y es ahí, hermano, donde dice la palabra de Dios: esfuérzate. Esfuérzate contra el pecado, esfuérzate contra la tentación, esfuérzate contra las cosas malas que quieren venir a tu vida para destruir tu vida. Esfuérzate para luchar contra esas cosas. Amén. Sansón, hermano, él pensaba que tenía mucha fuerza. Saben que, hermano, hay muchos cristianos que piensan que tienen mucha fuerza contra el pecado, contra la maldad. Amén. Y andan ahí juzgando y criticando a otros que no tienen ninguna. ¿No es cierto? Pero cuidado, por eso Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos, hasta los más fuertes espiritualmente han caído. ¿Amén? ¿Cuántos pastores, hermanos? Imagínense, congregaciones grandes, ¿no es cierto?, con un tremendo ministerio, unción, poder, gloria de Dios, hermanos, y han caído. Amén. ¿Por qué? Porque se confiaron como Sansón. Sansón se confió, comenzó a jugar, ¿no es cierto?, con la filistea Dalila. ¿Y qué sucedió, hermano? ¿En qué terminó? Imagínense, cayó en el pecado. Amén. ¿Y qué sucedió, hermano? Lo agarraron, lo llevaron, lo ataron, le sacaron los ojos. Imagínense, y ahí quedó como prisionero, hermano. Un hombre, después de haber tenido tanta fuerza, imagínense, viene un pequeño pecado y lo destruye completamente. Amén. Hay un proverbio que dice, hermano, que el hombre, fíjense, esto es para los hombres. Amén. El hombre es reducido, dice, a un bocado de pan. Amén. Por causa de una mujer. Amén. ¿Cuántos hombres, hermanos, imagínense, caen por esa situación? Gloria a Dios. Entonces, fíjese, el Señor por eso le dice a Josué, amén, mira, Josué, vas a hacer de todo, le dice, ¿no es cierto? Vas a ser bendecido, vas a tener todo, ¿no es cierto? Pero hay una cosa importante: esfuérzate. Amén. Esfuérzate en guardar mi ley. Esfuérzate en guardar mi palabra. Esfuérzate en cuidar y poner por obra todos los mandamientos. Ese es, hermano, la fuerza, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Fíjese, y con esto vamos a estar terminando en Apocalipsis capítulo 3. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos reconocen, hermanos, que tienen pocas fuerzas? ¿Cuántos reconocen que no tienen fuerzas, hermanos? Aleluya. Miren lo que dice Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Amén. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Amén. La cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Aunque tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra. Amén. ¿Por qué este hombre, esta persona que tiene poca fuerza, guardó la palabra de Dios, hermano? Porque se esforzó. Amén. El que tiene poca fuerza, hermano, se esfuerza. ¿Y cuántos tenemos poca fuerza, hermano? ¿Cuántas veces, hermano, nos cansamos de leer la Biblia y ya no queremos leer? ¿Cuántas veces nos cansamos de venir al culto y ya no queremos venir? No es cierto, tenemos poca fuerza. Pero aquí dice, mire, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado, amén, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Yo le decía, hermano, ¿por qué? Porque se esforzó. Nosotros necesitamos esforzarnos, hermano, para que también un día el Señor nos diga eso. Amén. Qué lindo, qué maravilloso que el Señor nos diga, hermano, ¿cierto? Aunque tengas poca fuerza. Muchos esperamos, ¿no es cierto?, que lleguemos a la presencia del Señor y el Señor esté contento, nos felicite, buen siervo has sido, fiel. Amén. Pero aquí el Señor le dice, aunque has tenido poca fuerza, amén, pero no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos esforzarnos, hermano. ¿Y quién se esfuerza? Le vuelvo a repetir, el quien reconoce, amén, el quien reconoce que tiene poca fuerza. ¿Quién se esfuerza, hermano? El que reconoce que no tiene fuerza.